Auspician este programa Martín G. Lalor, Cuichi Gabeglio Seguros, Sociedad Rural Venado Tuerto, Crow Horwath. Hoy, en Tranquera Abierta, analizamos la producción de maíz y soja de esta campaña. Entrevistamos al ministro de la Producción y al secretario de Agricultura de Santa Fe, plagas en los cultivos agrícolas y novedades en maíz. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa. Vamos a comenzar con la nota que hicimos con Alberto Malmantile de la agencia de INTA Venado Tuerto, analizando lo que viene siendo la campaña del cultivo de maíz en nuestra región. Esto nos decía. Maíz, como nunca, se empezó a cosechar mucho más anticipado que otras campañas. Hubo de parte de acopios muy buenas condiciones para recibir mercadería, algunos puntos libres de humedad y bueno, la gran parte de los productores, tanto chicos, pequeños como grandes productores, arrancaron a cosechar temprano. Con algunos puntitos de humedad, lo que permitió cosechar una buena superficie de maíz de siembra temprana, ¿no? de siembra óptima de septiembre, primeros días de octubre. Eso es muy interesante, ¿por qué? Porque nosotros lo que venimos repitiendo año tras año es que los maíces, cómo se produce la cosecha, ¿no es cierto? Arrancamos con algún lotecito de maíz, dejamos maíz, nos metemos en soja y nos olvidamos el maíz hasta que terminamos de cosechar toda la soja, ¿no? Bueno, y ahí tenemos un montón de problemas, desde caídas de lotes de maíz, desde quebrado hasta toda la parte de producción de micotoxina en espiga, ¿no es cierto? Que cada vez se está viendo más frecuente eso. Entonces, bueno, la idea de empezar a cosechar más temprano es tener una mejor cosecha, una mejor recolección del grano, incluso con una mejor calidad de grano, ¿no? Son muy pocos los lotes o muy poco lo que hemos hablado, que se han encontrado algo de insectos en lote y demás, que cuando uno lo deja, lo primero que empiezan a aparecer son todos los insectos de espiga, como los ácaros, ¿no? Que después tenemos esa desventaja. Malmantile también nos contó cómo están monitoreando los rendimientos de cultivo, qué está pasando con el rendimiento de cultivo de maíz en el sur de la provincia de Santa Fe. Bueno, los rendimientos, si bien fue una campaña para maíz, fue una campaña con un régimen hídrico que diría que un poquito bajo. Los cultivos arrancamos primero sin humedad en el perfil y sin napa. La napa no la reposicionamos nunca, el perfil se fue cargando algo, pero prácticamente para que se haga el cultivo. Y según las zonas que tenemos acá en el departamento, se hicieron los cultivos de maíz con 450 y 550 milímetros de agua, o sea que es justísimo para un maíz. Pero bueno, las condiciones, se ve que los momentos de lluvia que pudimos estar viendo, lo que estamos analizando, fueron en los momentos óptimos para el cultivo, ¿no es cierto? Y la verdad que nos está sorprendiendo con un buen potencial de rendimiento. Te diría que los maíces que hemos cosechado nosotros, o donde tenemos los ensayos, tenemos producciones de 10.800 kilos a 12.000, 13.000 kilos de grano, ¿no? La verdad que para un maíz con ese nivel hídrico es excelente, ¿no? Muy buen rinde. Con Alberto Malmantile del INTA Venado Tuerto también nos metimos en el tema soja. ¿Qué viene pasando? Bueno, hay reportes de efectos negativos, tanto sobre rendimiento como calidad de semilla, en aquellos cultivos de siembras de soja temprana que sufrieron el golpe de calor de enero. Malmantile nos contaba lo siguiente. Acá tuvimos esa ventanita de, creo que fueron 12, 14 días de muy bajas, cero precipitaciones, con altas temperaturas, y después unas precipitaciones muy abundantes. Eso hizo un par de cosas en los cultivos. Primero,
que el cultivo que, o los lotes que se encontraban con un pequeño estrés hídrico, la planta es como que empezó a irse para atrás por seca, sería, y al recibir ese golpe de agua es como que rebrotó la planta nuevamente. En eso estamos viendo que hay un montón de lotes que están muy desiguales para la cosecha. Tenés zonas del lote que están extremadamente secas, como son las medias lomas y cercanito a los bajos, y después todo lo que es loma y bien definido entre el bajo, tenés toda planta con algún tipo de retención de hoja. Eso fue una de las cosas que hizo en muchas variedades. Y en las que más problemas tenemos a nivel de calidad de semillas son en las variedades de grupo más corto, tipo las variedades de tipo 33, más corta que 4, o 4 bien corto, donde estuvimos viendo de que hubo muchas variedades que empezaron a abrirse el tema de chaucha, y cuando tuvimos las últimas lluvias, que aunque fueron pocas, ha ingresado mucho agua sobre esa chaucha, y bueno, vemos que están teniendo problemas de calidad. Vimos mucho daño por cercóspora, que eso es, en calidad te lo ves enseguida por el tinte que le da a la semilla. Incluso en lotes donde tenían de 1 a 2 aplicaciones de fungicida, ¿no es cierto? O sea que eso ha sido algo que tenemos que rever, tenemos que ver un poco el tema de cómo solucionar el problema en esta última etapa con el tema calidad, ¿no? Finalmente, con Alberto Malmantille hablamos sobre los rendimientos de soja en nuestra zona, qué rendimientos se están viendo, y también analizó la brecha que hay de rendimientos, por qué se da esa brecha y por qué se pudo ajustar más en maíz que en soja. Los rendimientos hay de todo, hay lotes muy buenos donde están tirando picos de 47, 48 quintales, incluso puedes escuchar algún pico de 50, que después no sé si el lote te lo cierra, pero bueno, ha habido. Y bueno, después de 43, 44 se están escuchando en un montón de lugares, ¿no? O sea que el rinde va a ser bueno. Podemos discutir después si cierran o no cierran los números por tema precio y demás, pero bueno, los potenciales de rinde son buenos. Lo que siempre estamos viendo es que nos cuesta mucho tener o llegar a un techo de una soja, ¿no es cierto? O querer llegar a una soja o estabilizar una soja en 50 quintales, por ejemplo, te tiro un número, que sí lo estamos viendo que se pueden hacer más con el tema gramínea, con el tema maíz, ¿no? Que maíz, estas últimas campañas estuvimos teniendo con un poquito de mejor o un poquito mejor manejo o una sumatoria de tecnología que le das a los dos cultivos, en maíz llegás a obtener promedios año tras año de 11.000, 12.000 kilos, ¿no es cierto? Que eso está muy interesante para el cultivo de maíz, ¿no? Acá para la zona, ¿no? Que es una zona donde metemos mucho maíz. Hacemos la primera pausa en nuestro programa, ya sigue Tranquera Abierta.